8 señales obvias de que tu mujer te está siendo infiel. Probablemente le ha pasado a algún amigo cercano. De la noche a la mañana se enteró de que su esposa o novia, sobre la que no tenía ninguna duda, se estaba viendo con otra persona. Descubrir una infidelidad es un golpe muy duro, que nos puede dejar desorientados, enfadados, frustrados y en algunos de los casos pudiendo llegar al final de la relación y terminar con la pareja. Pero aunque a veces no lo vemos venir, en otros casos no es así. La infidelidad, sobre todo en el caso de las mujeres, deja un rastro claro que como hombre pueden percibir si prestan atención a algunos gestos o actitudes de su pareja. Es por eso que en esta oportunidad te daremos estas 8 señales que te ayudarán a identificar si tu novia o tu esposa te es infiel. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Señal número 1. Está más tiempo ausente. La excusa más habitual suele ser el trabajo. Si comienza a quedarse todos los días hasta tarde, es posible que algo raro esté pasando. Puedes probar a llamarle durante esos momentos para ver si notas algo raro o proponerle algún plan divertido después del trabajo. Señal número 2. La notas más distante. Una reducción del contacto físico podría ser la señal de que está obteniendo ese contacto de otra persona. Hay que tener en cuenta también que seguramente se sentirá culpable por estar haciéndote eso, con lo que es posible que esté menos tiempo contigo debido a que se sienta muy incómoda con la situación. Señal número 3. Se esconde para usar su celular o se preocupa mucho de que no vea su pantalla. El celular suele ser una de las principales vías de infidelidad. En muchos casos, la infidelidad solo es virtual, con mensajes subidos de tono o fotos picantes. Si detectas que oculta mucho su pantalla, su teléfono siempre está bloqueado o se molesta mucho si en algún momento toca su terminal, puede ser una señal de que hay algo allí que no quiere que veas, como mensajes de filtreo con otras personas. Señal número 4. Le notas una ilusión que antes no tenía. Si detectas que tu novia o esposa está feliz y activa a pesar de que están pasando por un mal momento, podría ser una señal de que algo está ocurriendo. Es posible que aunque como pareja estén mal, haya encontrado una nueva ilusión o incluso se haya enamorado de otra persona y por eso se muestre feliz. Señal número 5. Huelen diferente. Un cambio en el olor podría deberse, por ejemplo, a que está duchándose fuera de casa. Quizás simplemente lo está haciendo en el gimnasio, pero quizás es que lo hace en casa de otra persona. Un nuevo perfume que antes no se echaba también puede ser otro indicio de que está empezando otra aventura distinta. Señal número 6. Ver cosas extrañas en sus redes sociales. Las redes sociales son uno de los epicentros de las infidelidades y suelen dejar bastantes rastros en forma de likes, comentarios o nuevos seguidores. Si sospechas que tu pareja te está haciendo infiel, puedes echar un vistazo a eso, pero sinceramente no te lo recomendamos, porque puede llevarte a un estado de sospecha insoportable. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Señal número 7. Ha cambiado su manera de hablar. ¿Utiliza de repente expresiones que no usaba? Es posible que las haya aprendido de un compañero de la oficina, pero también es posible que provengan de alguna nueva relación. Señal número 8. Tiene una nueva afición. ¿Te parece extraña su nueva afición? ¿No tiene un origen claro? Puede que esté desarrollando ese interés para conectar con un tercero. Es importante que si identificas alguna de estas señales con tu novia o esposa, lo más recomendado es que no dejes pasar demasiado tiempo antes de comentar lo que está ocurriendo. Solucionar una crisis de pareja no es tan fácil.
Que pase mucho tiempo con sospechas entre los miembros de la pareja es algo que puede ser muy destructivo para ambos, y aunque se trate de una conversación que a nadie le gusta tener, es un acto de madurez y valentía exponer nuestras dudas y pedirle a la otra persona que sea clara. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Y si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.